Buenos días, chicos. Vamos a hacer una pequeña presentación de las 6 primeras diapositivas que no están grabadas en vídeo. Sabéis que el trabajo que tenéis que hacer es recoger apuntes escritos a mano y después estos apuntes son los que le sacáis una foto y los subís al aula virtual. Para elaborar los apuntes, utilizar la presentación, pero no quiero que solo copiéis lo que está en la diapositiva, sino que a mayores que elaboréis las notas de las cosas que se van diciendo. El tema son los factores de la carga. Muchos de estos aspectos ya están estudiados en los principios, porque lo que hacen los principios del entrenamiento es recoger estos factores y darle sentido en la progresión del entrenamiento a corto y a largo plazo. Vamos a ir empezando para que no sea el vídeo muy grande. Hay unas leyes anteriores a la hora de empezar a estudiar los principios, deberían de estar en el tema anterior también. Una de ellas es el umbral de movilización de estos autores, que tiene mucho que ver también con el principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga decía que se necesitaba un estímulo de una intensidad, carga en este caso mínima, para que tuviera un efecto entrenante en la persona. Entonces decíamos que el entrenamiento de la fuerza en iniciados era un 30%, en personas experimentadas un 70%, que en los ejercicios de resistencia era aproximadamente el 50% y por debajo de eso entrábamos en zonas de recuperación. Pues tiene mucho que ver este principio de movilización con este principio de sobrecarga. De manera que a la izquierda veis una persona que no está entrenada, donde normalmente la cantidad de entrenamiento que debería de realizar sería entre un 25% y un 70% de su intensidad máxima. Y esto podríamos decir que es lo que aquí llama el ámbito de energía voluntariamente activable, que serían los entrenamientos idóneos. Y por encima de eso, intensidades o cargas más elevadas podrían poner en peligro a la persona. Por eso, de alguna manera, el cuerpo se protege y tiene lo que llaman esas reservas protegidas de forma autónoma. ¿Qué ocurre en el lado derecho de la diapositiva cuando la persona entrena? Pues que cuanto más en forma estoy, más nivel de exigencia soy capaz de implementar a mi entrenamiento. Entonces ese ámbito de energía voluntariamente activable no es más pequeño, es mayor. Y las reservas protegidas de forma autónoma son más pequeñas. ¿Por qué? Porque soy capaz de exprimir el cuerpo más cerca de mi límite fisiológico. Esta suele ser una pregunta en las evaluaciones, en los test, que suele llevar a engaño. Porque cuanto más en forma está la persona, menor son las reservas protegidas. Porque es capaz de voluntariamente activar mayor nivel de exigencia de energía en sus ejercicios. Otra gran ley es esta gran ley que ha nacido en el mundo de la psicología, que se llama síndrome general de adaptación. Y tiene mucho que ver con una planificación a largo plazo y con las explicaciones de por qué una persona no puede estar en forma siempre. Cuando una persona tiene un nivel, aquí le llama nivel de resistencia normal, es decir, es un nivel de estado físico actual, y entonces se implementa un plan de entrenamiento, lo primero que tiene es una fase de choque, de alarma. Y en esa fase de choque de alarma, como dice aquí, hay una alteración del equilibrio biológico y se genera fatiga. Es lo que llama la fase de reacción o de alarma. Y cuando la persona cesa el entrenamiento y se adapta, digamos que reacciona, recupera y se adapta ante esta alarma y estrés inicial, generando adaptaciones llamadas supercompensaciones, y por lo tanto mejorando su nivel inicial. Y a esto se le llama aquí el estado de resistencia. Lo que ocurre es que a largo plazo no se puede llevar este estado de resistencia hasta el infinito. Llega un momento que las personas incluso llegan a agotar, a pesar de estar entrenando de forma constante. Nosotros en clase habíamos dicho que aproximadamente son 4 meses lo que una persona es capaz de mantener el alto rendimiento deportivo, el nivel de alta forma. Y después esa persona entra en agotamiento. También os puede ayudar para elaborar los apuntes esos altavoces que están implementados en cada una de las diapositivas, porque os maneja pues una explicación dada en su momento en clase. Carga de entrenamiento, ¿qué es? Cualquier estímulo conocido. En este caso, esa carga puede ser externa, se puede medir en externa o interna. Pero el sumatorio de todos los estímulos efectuados es lo que se llama carga.
Y podríamos decir que la carga es un sumatorio del volumen, la cantidad de entrenamiento, por la dureza, la intensidad del entrenamiento. No es correcto, pero podría decirse que carga es igual a volumen por intensidad. ¿Mm? A la hora de clasificar la carga, se va a clasificar en carga externa o carga interna. La carga externa es la física, la que nosotros vemos, la que conocemos, esa cantidad de entrenamiento, esos minutos, esas series, esas repeticiones, el 70%, ese ritmo, lo que nosotros somos capaces de medir. Sin embargo, la carga interna podría decir que es fisiológica y lo que sufre el cuerpo, entre comillas, sufre a nivel interno, medido en algunos aspectos conocidos, pero en otros un poquito desconocidos, como pueden ser frecuencias cardíacas, lactato, frecuencias respiratorias y otros procesos fisiológicos o bioquímicos que ocurren en el interior del cuerpo. Entonces nosotros cuando aplicamos un estímulo, conocemos los parámetros de ese estímulo, conocemos en parte el efecto que tiene en el organismo y ahí en esa caja oscura no sabemos muy bien qué pasa y tenemos una salida, que un poco una salida son los indicadores que permiten conocer de una forma indirecta cuál ha sido el efecto de este entrenamiento. A la hora de clasificar la carga cargas, parámetros variables de carga externa o interna, tenemos estas dos tablas que definen muy bien qué es lo que se mide como carga externa y qué es lo que medimos como carga interna. Entonces, si nosotros medimos una distancia recorrida, voy en lista, en orden. Una distancia recorrida, o sea, hoy toca 5 kilómetros, una carga externa. En rangos de velocidad, 5 kilómetros en la zona 3, también es una variable de carga externa. Ritmos de carrera, pues también es una intensidad, la conocemos. Corro a 4 minutos el 1000 o corro al 80% de mi máximo. Aceleraciones y deceleraciones, esto es más del mundo de los deportes de equipo que nació con estos chalecos acelerómetros, que son variables que miden mucho en estos deportes. Es decir, cuáles son las velocidades máximas que ha alcanzado, la aceleración, las frenadas que tienen esos deportistas, son capaces de medir los cambios de dirección efectuados, los cambios de dirección efectuados cada minuto. En el mundo de las pesas, el número de repeticiones, el número de series o el número de saltos en trabajo pliométrico, los kilogramos levantados, todo aquello que podemos registrar, digamos, en una hoja de cálculo, son variables de la carga externa. Y variables de la carga interna se van a resumir en las siguientes. Una, la frecuencia cardíaca, cuando usamos los pulsómetros. Entonces aquí ya podemos determinar las frecuencias cardíacas medias, los tiempos de trabajos en cada una de las zonas. Un modelo que vamos a estudiar más adelante, que ha sido un modelo que ha impulsado toda esta nueva teoría de gestión y monitorización del entrenamiento de Bannister, que se llama el modelo impulso-respuesta. El consumo de oxígeno, eso nosotros no lo podemos medir. Es decir, es una estimación normalmente del ejercicio que hacemos y solo lo podemos medir si metemos una máscara de análisis de gases en el ejercicio, y esto se hace solo en laboratorio. Sin embargo, a nivel laboratorio sí que se da muchas veces ese valor de consumo de oxígeno como un dato importante de intensidad en el deportista. Otro que depende del deporte se le da más importancia o no. Yo creo que muchos deportistas de resistencia, ciclistas, nadadores, siguen utilizándole como un top de la gestión del entrenamiento y de la intensidad, que es la concentración de lactato, que esa se mide pinchando una gota de sangre de la oreja o del dedo, pasándolo por el analizador y me da un valor, y ese valor está correlacionado con la intensidad del ejercicio aeróbico. Sin tener aparatos para medir ninguna de estas cosas, podemos utilizar un indicador muy sabio, que es la percepción subjetiva del esfuerzo, que imagino que Roberto ya os ha dicho. Poner un numerito de 1 a 10, cuánto de duro me ha parecido ese esfuerzo, en una escala que veremos más para adelante también. Y después otros marcadores que son más modernos, que son marcadores bioquímicos que se pueden sacar con tiras reactivas y con saliva, por ejemplo, también con la sangre, con analíticas de sangre directamente también. O actividad eléctrica muscular, que esto sí que se usa mucho en la recuperación de lesiones, porque una tensomiografía, cuando se aplica una corriente eléctrica a un músculo lesionado y se mide la actividad eléctrica del músculo, tiene una curva muy concreta, un músculo sano, y una curva, digamos, diferente a la normal en un músculo lesionado, y suele ser un indicador muy bueno de la recuperación de lesiones, pues en este caso de un deportista de élite que tiene al alcance estos medios. Esta diapositiva ya empiezan los vídeos que se han grabado en el aula virtual y que tenéis a vuestra disposición, que define un poquito dentro de la carga esa tipificación por niveles. Vemos que las cargas normales que realiza un deportista
van a ser lo que se denominan cargas entrenables, que suelen estar aquí en lo que se llama verde. Son una carga entre el 50, 60, 70%. Una carga excesiva por intensidad o por tiempo, pues está por encima de esto. Si superan ese límite de capacidad funcional y además es mantenido en el tiempo, como vimos en los principios del entrenamiento, es un indicador por lo menos de vigilancia del riesgo de sobreentrenamiento. Cuando nos estamos pasando de la raya apretando el acelerador demasiado, nos tiene que poner en alerta de que nos estamos pasando y tenemos que vigilar que eso se esté convirtiendo en una carga excesiva con posibilidad primero era de overreaching y después de overtraining, digamos una sobrecarga excesiva y un sobreentrenamiento. Existen cargas de menor nivel que simplemente pretenden mantener la forma física de los deportistas, cargas o sesiones que el único objetivo que tienen es recuperar un entrenamiento duro, que suelen ser cargas en un RP suelen ser alrededor de 3, 2, o una carga ineficaz, es decir, yo cojo medio kilo, estoy acostumbrado a manejar 100, pues el impacto que tiene en mí ese estímulo pues es directamente ineficaz, ni siquiera para calentar sirve. Bueno, pues aquí es donde empieza la explicación del vídeo, por lo tanto ya yo lo ceso. Que tengáis buen trabajo telemático.